Piensa por un momento en lo que comiste hace 2 o 3 noches. Hay muchas posibilidades de que algo de eso todavía esté en tu refrigerador ahora mismo. Arroz, pollo, algo frito o asado. Y hay también muchas posibilidades de que ya lo hayas calentado una vez, quizás 2, sin pensarlo demasiado. Quiero que te detengas en eso un momento. Porque lo que vas a escuchar hoy no es algo que te hayan explicado en una consulta, ni algo que aparezca impreso en los envases de los alimentos, ni tampoco es parte de ninguna conversación que hayas tenido sobre tu salud a largo plazo. Si tienes más de 60 años, los hábitos que has construido alrededor de calentar las sobras están haciendo algo en tu cuerpo que no va a aparecer de forma obvia durante años. Y para cuando aparezca, la acumulación ya llevaría mucho tiempo ocurriendo en silencio. Quizás tú también tienes esa costumbre de dejar el arroz en la olla después de cenar. O de meter el pollo al microondas sin revisar si quedó bien caliente por dentro. O de volver a poner las papas al horno para que queden crujientes de nuevo. Son cosas tan normales que nadie las cuestiona. Son simplemente la cena del martes. Y exactamente por eso es tan fácil pasarlas por alto. Cuando ciertos alimentos se someten a varios ciclos de calor, su química cambia. Se crean compuestos que producen lo que se llama estrés oxidativo, una especie de fricción invisible dentro de tu cuerpo. No es un golpe fuerte ni un daño que se siente de inmediato. Es más bien como la fricción constante en una máquina que no fue diseñada para funcionar con esa presión todo el tiempo. Y hay un órgano que está justo en el camino de esa fricción, el páncreas. El páncreas es pequeño, mide unos 15 centímetros, y está escondido detrás del estómago. La mayoría de las personas no piensa en él a menos que algo salga mal. Y ese es exactamente el problema. Trabaja todos los días sin que lo sientas, produce las enzimas que te ayudan a digerir lo que comes, y regula el azúcar en tu sangre produciendo insulina. Está en movimiento constante, respondiendo a todo lo que le das de comer. Ahora imagina enviarle una pequeña irritación todos los días. No un evento dramático. No una comida tóxica. Solo una fuente constante y de bajo nivel de estrés químico, día tras día, mes tras mes, durante años. De eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. La investigación sobre este tema no es nueva. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado ciertos compuestos que se forman con el calor como probables cancerígenos. La ciencia sobre las grasas oxidadas y su papel en la inflamación crónica está bien documentada. Pero casi nunca llega a la conversación cotidiana porque no es lo suficientemente dramática para un titular, y no encaja bien en la historia simple de alimento bueno contra alimento malo. Lo que sí encaja es en la historia de un hábito que muchos adultos han repetido cientos, incluso miles de veces, sin que nadie les haya explicado que la forma en que se calienta la comida, y cuántas veces se calienta, importa tanto como lo que se come. Esto no es para asustarte. No estoy aquí para decirte que tires tus sobras a la basura cada noche ni que todo lo que has hecho está mal. Estoy aquí para mostrarte exactamente cuáles son los 5 alimentos que representan mayor riesgo cuando se recalientan de forma incorrecta, qué está pasando dentro de tu cuerpo cada vez que lo haces, y por qué esta es una conversación que vale la pena tener hoy, antes de que haya alguna razón urgente para tenerla. Más adelante en este video te voy a compartir algo que pocas personas conocen, los 6 principios prácticos que puedes empezar a aplicar desde esta misma semana sin cambiar nada dramático en tu cocina. Quédate, porque lo que viene a continuación es la información más útil de todo lo que vas a escuchar hoy. Recuerda, esta información es educativa y no reemplaza la orientación de un profesional de la salud. Vamos a empezar desde el número 5 y a avanzar hacia el número 1, que es el que más sorprende a casi todo el mundo. Número 5. Las verduras de hoja verde. Sé lo que algunos están pensando. ¿Verduras? ¿Me estás diciendo que las verduras están en esta lista? Quédate conmigo, porque aquí el tema no es la verdura en sí. Es lo que le pasa después de cocinarla. La espinaca, la col rizada, la acelga y otras verduras de hoja verde contienen naturalmente algo llamado nitratos. En estado fresco o recién cocido, esas verduras son genuinamente saludables y los nitratos no representan un problema mayor. Pero aquí está el cambio. Cuando las verduras cocidas no se enfrían rápidamente después de la cocción, o cuando se almacenan a una temperatura que no es la correcta, los nitratos comienzan a convertirse en nitritos. Y cuando los nitritos entran en contacto con ciertas proteínas,
especialmente en un ambiente cálido y durante recalentamientos repetidos, pueden formarse compuestos llamados nitrosaminas. La Organización Mundial de la Salud clasifica las nitrosaminas como probables cancerígenos. Y las condiciones que favorecen su formación son exactamente las que ocurren en la cocina promedio. Espinaca cocida que se queda a temperatura ambiente por un par de horas antes de ir al refrigerador, sobras guardadas en recipientes que no cierran bien, verduras que se recalientan más de una vez durante varios días. El problema no es la verdura. Es el ciclo de temperatura al que se somete después de cocida. La solución es sencilla: enfría tus verduras cocidas rápido. No las dejes reposar en la olla sobre la estufa mientras toda la familia cena. Pásalas a un recipiente con tapa y mételas al refrigerador dentro de la primera hora después de cocinarlas. Y recaliéntalas solo una vez. Si no vas a comer todo de una vez, separa la porción que vas a consumir ahora y deja el resto frío y guardado. Un ajuste pequeño. Una diferencia real con el tiempo. Número 4. El pollo. El pollo cocido es una de las proteínas que más se guarda y recalienta en los hogares, y trae consigo un riesgo que la mayoría de las personas subestima considerablemente. La idea equivocada que existe es esta: si el pollo se cocinó bien la primera vez y estuvo en el refrigerador, es seguro comerlo durante varios días. Y eso es mayormente cierto en términos de seguridad básica de los alimentos. Pero el problema al recalentar pollo no tiene que ver solo con si se cocinó bien la primera vez. Tiene que ver con si se recalienta de forma correcta y pareja la segunda vez. El pollo, especialmente en piezas gruesas o con hueso, se recalienta de manera muy desigual en el microondas. La parte exterior puede sentirse caliente al tacto mientras el centro sigue apenas tibio. Y tibio es un problema. Las bacterias como la salmonela necesitan alcanzar una temperatura interna específica para ser eliminadas. Si no se llega a esa temperatura en toda la pieza, no se está neutralizando el riesgo. Pero más allá de eso, quiero hablarte de algo que casi nadie menciona. Cuando el intestino se expone de forma repetida a pequeñas cantidades de bacterias de alimentos recalentados de forma incorrecta, aunque nunca llegue a una intoxicación grave, el sistema inmunitario responde. Y esa respuesta sostenida en el tiempo contribuye a la inflamación sistémica. El tipo de inflamación que pone presión en cada órgano de tu cuerpo, incluyendo el páncreas. La solución es directa: cuando recalientes pollo, no te conformes con que la parte de afuera se sienta caliente. Asegúrate de llegar a una temperatura interna segura en toda la pieza. Si usas el microondas, corta las piezas gruesas en porciones más pequeñas antes de calentar, o detente a la mitad para voltearlas. Déjalas reposar un minuto completo después de calentar, porque el calor sigue distribuyéndose durante ese tiempo. La temperatura interna segura para recalentar aves es de 74 grados centígrados o 165 grados Fahrenheit. Guarda el pollo cocido en el refrigerador dentro de las 2 horas siguientes a la cocción, bien sellado, y consúmelo dentro de los 3 o 4 días siguientes. Número 3. El arroz. Este es el que sorprende a casi todo el mundo, porque la mayoría de las personas considera al arroz uno de los alimentos más seguros y neutros que existen. El arroz tiene un problema único que no tiene nada que ver con el arroz en sí, sino con un tipo específico de bacteria llamada Bacillus cereus. Esta bacteria está presente naturalmente en el ambiente y se encuentra comúnmente en el arroz crudo. Cuando el arroz se cocina, la mayoría de las bacterias mueren. Pero el Bacillus cereus produce esporas, y las esporas son increíblemente resistentes. Pueden sobrevivir al proceso de cocción. Aquí está la parte que vale la pena entender bien. Cuando el arroz cocido se deja a temperatura ambiente por más de 1 hora o 2, esas esporas germinan y se convierten en bacterias activas. Y mientras crecen, producen toxinas. Estas toxinas son resistentes al calor. Eso significa que aunque después recalientes el arroz a una temperatura perfectamente segura y elimines todas las bacterias, las toxinas que produjeron siguen ahí. Recalentar no las destruye. Puedes recalentar el arroz hasta que salga vapor, huele bien, se ve bien, sabe bien, y esas toxinas siguen presentes y seguirán afectando tu sistema digestivo. El error que ocurre en casi todos los hogares es dejar el arroz cocido sobre la estufa o en la arrocera en modo mantener caliente durante horas después de cenar. Para cuando se guarda, las bacterias ya han tenido las condiciones ideales para crecer y producir toxinas. La regla con el arroz es simple:
Mételo al refrigerador dentro de la primera hora después de terminar de cocinarlo. Si no puedes hacer eso, no lo guardes. Separa lo que necesitas, refrigera el resto de inmediato. Y cuando lo recalientes, hazlo solo una vez. Una sola vez. Además, usa recipientes poco profundos para guardarlo, porque enfrían el arroz de forma más rápida y pareja. En un momento llegamos a la parte que más te va a servir en tu día a día, los 2 alimentos del tope de la lista y los 6 principios que cambian todo. Ahora entramos a los 2 primeros de la lista, y son diferentes a los 3 anteriores en algo importante. Con las verduras, el pollo y el arroz, el problema principal tiene que ver con la actividad bacteriana y los compuestos que producen las bacterias. Con estos 2, el problema es de química. Es lo que le pasa al alimento en sí, a nivel molecular, cuando se expone a ciclos repetidos de calor alto. Y es aquí donde la conversación sobre el estrés oxidativo y la inflamación crónica se vuelve más directa. Número 2. Las papas y los alimentos con almidón, especialmente cuando se recalientan a temperaturas altas. Cuando los alimentos con almidón como las papas se cocinan a temperaturas altas, sobre todo cuando se hornean, se asan o se fríen, ocurre una reacción química entre los azúcares naturales y los aminoácidos del almidón. Esa reacción produce un compuesto llamado acrilamida. La acrilamida no es exclusiva de las papas. Se forma en cualquier alimento con almidón que se cocine a calor alto, las cortezas del pan, las galletas, los cereales de desayuno, el café, las papas fritas, las nueces tostadas. Pero las papas recalentadas en el horno o en el sartén hasta que quedan crujientes de nuevo son una de las fuentes más concentradas de exposición a acrilamida en la dieta habitual. La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, uno de los organismos científicos más rigurosos del mundo, ha clasificado la acrilamida como un probable cancerígeno humano, basándose en extensas investigaciones en modelos animales y estudios epidemiológicos. La razón por la que la clasificación es probable y no definitiva es que los estudios en humanos son difíciles de realizar con perfecta precisión. Pero el peso de la evidencia es considerable. Lo que hace que esto sea relevante para tu vida cotidiana es la naturaleza acumulativa de la exposición. Si estás comiendo papas recalentadas, papas fritas de sobra, o cualquier tipo de alimento con almidón que se vuelve a dorar de forma regular, semana tras semana, año tras año, estás añadiendo una cantidad constante de acrilamida a la carga oxidativa diaria de tu cuerpo. La acrilamida actúa en parte creando estrés oxidativo dentro de las células. Reacciona con proteínas y con el ADN de maneras que pueden contribuir al daño celular a lo largo del tiempo. Y aunque el cuerpo tiene mecanismos de reparación para ese tipo de daño, esos mecanismos tienen límites. Cuando la exposición es crónica y constante, puede superar esos sistemas de reparación. La regla práctica no es dejar de comer papas asadas. Es como las recalientas. Cuanto más oscuras y crujientes queden las papas durante el recalentamiento, más acrilamida contienen. Una papa ligeramente calentada tiene significativamente menos acrilamida que una que se ha vuelto a asar hasta quedar dorada. Así que si recalientas papas, hazlo con cuidado, temperatura más baja, menos tiempo. Detente mucho antes de que empiecen a dorarse y crujir de nuevo. Tu objetivo es que queden tibias, no crujientes. Y considera el método, recalentar en el microondas, aunque a mucha gente no le guste la textura que produce en los alimentos fritos o asados, genera significativamente menos acrilamida que recalentar en un horno caliente o en un sartén, porque la temperatura se mantiene más baja. Si en ese momento la textura te importa menos que el bienestar a largo plazo, el microondas es la mejor opción para las sobras con almidón. Número 1. Los aceites recalentados y los alimentos fritos. Este es el más impactante de la lista. El que está presente en casi todos los hogares de alguna forma. El que genera el aumento más directo y medible en el estrés oxidativo cuando se maneja de manera incorrecta. Déjame explicarte qué le pasa al aceite cuando se calienta. El aceite fresco, ya sea de girasol, de canola, de maíz o cualquier otro aceite de cocina común, tiene una estructura química relativamente estable. Cuando se calienta por primera vez a temperatura de cocción, ocurren algunos cambios, pero el aceite mantiene en gran medida su carácter básico. Pero cuando el aceite se calienta una y otra vez, ocurre algo fundamentalmente diferente. Las cadenas de ácidos grasos en el aceite comienzan a descomponerse a través de un proceso llamado oxidación. Esto produce una serie de compuestos,
entre ellos aldehídos y peróxidos de lípidos. Estas son moléculas reactivas que se comportan de manera muy diferente dentro de tu cuerpo en comparación con las grasas frescas y estables. Las grasas oxidadas son una fuente significativa de estrés oxidativo cuando se consumen. Cuando comes un alimento cocinado en aceite que ha sido recalentado repetidamente, o cuando recalientas un alimento frito de tal forma que la grasa absorbida vuelve a calentarse, tu cuerpo absorbe esos compuestos oxidados. Y una vez dentro, contribuyen a la inflamación de una manera que las grasas frescas simplemente no hacen. Múltiples estudios de investigación metabólica han vinculado el consumo de grasas oxidadas con el aumento de los marcadores inflamatorios en la sangre. Los marcadores inflamatorios elevados están asociados con una amplia gama de enfermedades crónicas, incluyendo enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico y afecciones que involucran el hígado y el páncreas. Piensa en cómo se recalientan los alimentos fritos en el hogar promedio. El pollo frito o los trozos empanizados van a un sartén con un poco más de aceite y se vuelven a calentar. El aceite de la cocción original sigue en el alimento, y el aceite nuevo en el sartén se añade a la mezcla y se vuelve a calentar. O las papas fritas de sobra van al horno caliente y el aceite con el que se frieron originalmente se calienta de nuevo dentro de cada papa. Los restaurantes y los establecimientos comerciales son en realidad donde este problema es más grave. Las freidoras en muchos restaurantes usan el mismo aceite durante horas o días antes de cambiarlo. Al final de un turno largo, ese aceite ha sido calentado cientos de veces. Cada porción de alimento que sale de esa freidora ha sido cocinada en aceite cada vez más degradado. Y cuando llevas esas sobras a casa y las recalientas al día siguiente, estás añadiendo un ciclo de calentamiento más a un aceite que ya estaba significativamente deteriorado. Los cambios prácticos son bastante simples. Cuando cocines en casa, no reutilices el aceite de freír múltiples veces. 1 o 2 usos es un límite razonable para algunos aceites de mayor calidad con punto de humo alto. Pero el recalentamiento repetido del mismo aceite es donde la oxidación se vuelve significativa. Deséchalo y empieza de nuevo. Cuando recalientes alimentos fritos, usa temperatura más baja y menos tiempo para reducir la oxidación adicional. Y si tu preocupación principal es manejar tu carga inflamatoria a largo plazo, los alimentos fritos se consumen mejor frescos, sin guardarlos como sobras para recalentar al día siguiente. En un momento llegamos a los 6 principios prácticos que lo cambian todo, sin complicar tu rutina. Ahora quiero darte algo que puedas empezar a usar desde hoy mismo, porque el propósito de todo lo que has escuchado hasta aquí no es hacerte sentir miedo de tu cocina. El propósito es darte un marco claro, sencillo y práctico que reduzca la carga inflamatoria diaria de tu cuerpo con el tiempo, sin pedirte que cambies todo lo que cocinas o comes. Hay 6 principios. Son simples. Y juntos marcan una diferencia real. Primer principio, enfría rápido. Cualquier alimento cocido que vayas a guardar debe estar en el refrigerador dentro de la primera hora después de terminar de cocinarlo. Para cantidades grandes de alimentos densos, distribúyelos en recipientes poco profundos para acelerar el enfriamiento antes de refrigerarlos. No metas una olla caliente directamente al refrigerador y asumas que ya está segura. El centro de esa olla puede tardar varias horas en llegar a una temperatura segura. Imagina que preparas una olla grande de arroz o de guiso un domingo. Si la dejas sobre la estufa tapada mientras la familia cena y charla, y la metes al refrigerador 1 hora y media después, ese tiempo ya fue suficiente para que comience el problema. El ajuste es simplemente servir, guardar en recipientes planos y meter al frío antes de que pase 1 hora. Segundo principio, guarda bien sellado. Los recipientes herméticos reducen la oxidación de los alimentos almacenados. Cada vez que un alimento queda expuesto al aire en el refrigerador, las grasas de ese alimento se están oxidando lentamente. Un tazón de arroz frito con tapado flojo está acumulando cambios oxidativos incluso mientras está frío. Los recipientes sellados frenan ese proceso de forma significativa. Tercer principio, recalienta solo una vez. Esta es la regla más simple y de mayor impacto. Lo que sea que vayas a recalentar, calienta únicamente la porción que vas a comer en ese momento. No calientes todo el recipiente y luego devuelvas la mitad. Calienta lo que necesitas y deja el resto frío y sellado. Esto cambia mucho más de lo que parece. Con el arroz, con el pollo, con cualquier alimento de la lista,
Cada ciclo adicional de calentamiento agrega compuestos al problema. Recalentar una sola vez es un hábito que prácticamente no te cuesta nada y que tiene uno de los mayores impactos en tu exposición a largo plazo. Cuarto principio: calienta de forma pareja y completa. El recalentamiento desigual crea zonas frías donde las bacterias pueden sobrevivir. Revuelve, rota o corta los alimentos en piezas más pequeñas antes de recalentar para asegurar una distribución uniforme del calor. Use un termómetro de cocina si quieres tener certeza, especialmente con aves. La temperatura interna segura para recalentar pollo es de 74 grados centígrados o 165 grados Fahrenheit. Y deja reposar el alimento un minuto completo después de calentarlo, porque el calor continúa distribuyéndose durante ese tiempo. Quinto principio: cuida el color al recalentar alimentos con almidón. Más oscuro significa más acrilamida. Más claro significa menos. Apunta a que quede tibio, no tostado de nuevo. Si los alimentos con almidón como las papas, el pan o los cereales se vuelven a dorar durante el recalentamiento, el nivel de acrilamida se multiplica considerablemente. La diferencia entre una papa apenas tibio y una papa recalentada hasta quedar crujiente es enorme en términos de carga química para tu cuerpo. Sexto principio: no reutilices el aceite de freír repetidamente. 1 o 2 usos para aceite fresco de alta calidad en una aplicación de calor alto es un límite razonable. Más allá de eso, los compuestos de oxidación se acumulan a un nivel donde el aceite está haciendo más daño que bien. Cuando cocines en casa, desecha el aceite y comienza con aceite fresco. Ahora, hay algo más que la mayoría de las personas no considera: el almacenamiento es la otra mitad de la ecuación. La temperatura del refrigerador importa. Un refrigerador que está demasiado cálido, por encima de los 4 grados centígrados, permite que el crecimiento bacteriano ocurra a una velocidad mucho mayor que un refrigerador correctamente frío. Muchas personas tienen sus refrigeradores más cálidos de lo que creen, especialmente en aparatos más antiguos. Un termómetro de refrigerador económico es una inversión que vale la pena y que puede decirte de inmediato si tu refrigerador está funcionando en el rango seguro. La profundidad y densidad de cómo guardas los alimentos también afecta la velocidad de enfriamiento. Un recipiente profundo de alimentos densos como un guiso o arroz espeso tarda mucho más en alcanzar la temperatura segura del refrigerador hasta el centro que un recipiente poco profundo con el mismo alimento. Durante ese tiempo de enfriamiento más largo, las condiciones favorecen el crecimiento bacteriano, incluso con la comida técnicamente dentro del refrigerador. Y el tiempo de almacenamiento importa. Las sobras en el refrigerador generalmente se consideran seguras por 3 a 4 días. Más allá de eso, incluso con un almacenamiento adecuado, el perfil de riesgo cambia significativamente. La mayoría de las personas supera este límite regularmente sin pensarlo porque la comida se ve y huele bien. Pero la apariencia y el olor no son indicadores confiables de seguridad, particularmente para los tipos de toxinas bacterianas que mencionamos con el arroz, que son completamente inodoras e invisibles. Si alguna vez has tenido ese malestar digestivo vago que no sabes muy bien a qué atribuir, esa sensación de pesadez después de comer o ese cansancio de media tarde que ya aceptaste como normal, hay una posibilidad real de que parte de eso tenga que ver con lo que hemos conversado hoy. En un momento llegamos al cierre de este video, donde te voy a compartir una idea final que lo pone todo en perspectiva de una forma que espero se quede contigo. Quiero compartirte ahora la idea más importante de todo lo que has escuchado hoy, porque creo que es lo que realmente hace que este tema valga la pena. La inflamación crónica y el estrés oxidativo no son eventos dramáticos. No se anuncian. El páncreas no te manda una señal de advertencia cuando está bajo presión. Tus células no te notifican cuando el daño oxidativo se está acumulando. El ciclo de retroalimentación es silencioso, y para cuando aparecen los síntomas de muchas condiciones serias que afectan al páncreas, la enfermedad a menudo lleva años desarrollándose en silencio. El páncreas ocupa el centro de 2 de las funciones más esenciales de tu cuerpo, la regulación del azúcar en sangre y la digestión. Si el páncreas se daña o enferma, ambas funciones se ven comprometidas. Y debido a donde está ubicado anatómicamente, escondido detrás del estómago y cerca de vasos sanguíneos importantes, las condiciones que lo afectan son notoriamente difíciles de detectar a tiempo. No te digo esto para asustarte.
Te lo digo para que tengas el contexto completo de por qué reducir los factores que contribuyen al estrés en ese órgano vale la pena tomarlo en serio. No podemos controlar nuestra genética. No siempre podemos controlar nuestro entorno. Pero sí podemos controlar nuestros hábitos diarios de manejo de los alimentos. Y esos hábitos, sostenidos de forma constante a lo largo de los años, sí hacen una diferencia medible en la carga inflamatoria general de tu cuerpo. Piensa en lo que eso significa. Si puedes reducir aunque sea una pequeña fracción de tu carga oxidativa e inflamatoria diaria a través de cambios simples en cómo manejas y recalientas los alimentos, estás haciendo un depósito en la cuenta a largo plazo de tu cuerpo, todos los días. Los depósitos pequeños durante 20 años se vuelven sustanciales. Así es como funciona la longevidad. Es gradual. Es silenciosa. Y está absolutamente a tu alcance. El villano en esta historia no es un solo alimento. No es el arroz. No son las papas. No son las verduras. El villano es la repetición inconsciente. Es hacer lo mismo todos los días sin conciencia, sin comprensión, y sin los pequeños ajustes que podrían cambiar el resultado a largo plazo de forma significativa. Cuando desarrollas conciencia sobre esto, tus hábitos cambian de forma natural. No porque tengas miedo. No porque estés siguiendo una dieta restrictiva. Sino porque entiendes el mecanismo y puedes tomar decisiones informadas. Tu cuerpo es resiliente. Esa es una de las cosas que hace que esta situación sea al mismo tiempo alentadora y un poco sobria. Es alentadora porque significa que tu cuerpo puede recuperarse y repararse de años de carga inflamatoria acumulada si le das las condiciones adecuadas. Es sobria porque esa misma resiliencia significa que a menudo no sientes los efectos del daño crónico de bajo nivel hasta que lleva mucho tiempo ocurriendo. La resiliencia funciona mejor cuando se reduce la fricción. Esa es la idea central. Tu cuerpo no es frágil. Puede manejar mucho. Pero lo hace mejor cuando no le estás añadiendo fricción innecesaria todos los días a través de hábitos que son fáciles de cambiar una vez que los entiendes. La longevidad no es dramática. No se trata de un superalimento, un suplemento o una revolución dietética. Se trata de la acumulación de pequeños hábitos diarios, constantes e informados, a lo largo de un tiempo prolongado. Y tú eres más capaz de construir esos hábitos de lo que probablemente te han hecho creer. La solución es simple: enfría rápido, guarda bien sellado, recalienta solo una vez, y presta atención a la química de lo que comes, no solo a su contenido nutricional. Si quieres hacer de esto un experimento personal, aquí está la propuesta. Durante los próximos 30 días, aplica los 6 principios que escuchaste hoy. Enfría los alimentos dentro de la primera hora. Guárdalos en recipientes herméticos. Recalienta cada sobra solo una vez. Calienta de forma pareja y completa. Mantén los alimentos con almidón apenas tibios, sin que vuelvan a dorarse. No reutilices el aceite de freír más de 1 o 2 veces. Hazlo de manera constante durante 30 días y presta atención a cómo te sientes, especialmente en lo que respecta a la digestión, los niveles de energía y cualquier malestar físico vago que hayas aceptado como normal. Puede que te sorprendas de lo que notas. Antes de terminar, me gustaría invitarte a que visites la descripción de este video. Ahí encontrarás algunas herramientas útiles para el día a día que se relacionan con lo que hablamos hoy y que pueden ayudarte a aplicar estos hábitos de forma más sencilla. Y si este video te pareció útil, hay otro que creo que te va a interesar mucho. Vamos a hablar sobre el error más común que ocurre en el refrigerador de casi todos los hogares, uno que multiplica el crecimiento bacteriano incluso cuando la comida se ve y huele perfectamente bien. La mayoría de las personas se sorprende al saber lo frecuente que es y lo fácil que es corregirlo. Te lo explico en el siguiente video. Gracias por quedarte hasta el final. Eso me dice que te interesa entender tu salud a un nivel más profundo, no solo coleccionar consejos rápidos, sino entender verdaderamente por qué los hábitos importan. Esa es la única manera en que el cambio realmente se sostiene.